Para seguir hablando de las estructuras que forman parte de los hemisferios cerebrales, vamos a hablar de las circunvoluciones. Las circunvoluciones son pliegues de la corteza cerebral que producen elevaciones tortuosas de la superficie del cerebro. Las circunvoluciones están separadas entre sí por los surcos y cisuras. Es decir, que todos estos pliegues que nosotros vemos en la superficie, en la cara externa del cerebro, tienen nombre propio y se llaman circunvoluciones. ¿Sí? Si vemos la superficie cerebral, bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Todos estos pliegues que están acá, separados por surcos o cisuras según la profundidad, se llaman circunvoluciones. Y están estudiadas, y cada una tiene su nombre o tiene su número, pero no la vamos a ver acá en detalle. Simplemente quería que conozcan qué significa una circunvolución. Son estos pliegues de la corteza cerebral que le dan este aspecto de tortuoso a la superficie de cada hemisferio cerebral, hablando de su superficie externa. Si lo vemos en la cara interna también, ¿sí? Ahí vemos las circunvoluciones, que son todos estos pliegues de la corteza cerebral. Bien. Y para terminar, vamos a hablar, bueno, hay una circunvolución que tiene nombre propio, que se llama hipocampo, no importa. Y para terminar les cuento que existe algo que se llama sistema límbico, que ese sistema límbico está formado por varias estructuras cerebrales que producen respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Es decir, que el sistema límbico está relacionado con todo lo que son las emociones y los sentimientos, ya sea también en la memoria, atención, el instinto sexual, emociones, el miedo, la agresividad, el placer, todo eso que tiene que ver con emociones, con sentimientos y con los instintos sexuales está manejado por el sistema límbico y este sistema límbico está formado por varias partes del cerebro. Tenemos entonces cosas que ya hemos visto. El tálamo, que era un núcleo de sustancia gris, el hipotálamo, que estaba por debajo de los tálamos, el hipocampo, que es una de las circunvoluciones que tiene nombre propio, el lóbulo del cuerpo calloso, el lóbulo de la ínsula, ¿se acuerdan que eran de los lóbulos cerebrales? Y la amígdala cerebral. Esas son las estructuras que forman el sistema límbico. Bueno, con esto casi estamos terminando lo que serían las estructuras que vemos dentro de los hemisferios o al hablar de hemisferio. Para terminar, lo último que nos queda charlar son los ventrículos laterales, es decir, esas cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo que encontramos en cada uno de los hemisferios cerebrales. Cada hemisferio tiene un ventrículo lateral, por eso hay dos ventrículos laterales con líquido cefalorraquídeo, y después tenemos el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo que no están dentro de los hemisferios, y después el líquido cefalorraquídeo sigue recorriendo estructuras que ya vamos a aprender. O sea que todo lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo es un tema aparte, pero dentro de lo que es hemisferio cerebral, así como vimos la corteza, la sustancia gris, los núcleos de la base, la sustancia blanca, y vimos las circunvoluciones, ahora vamos a hablar de los ventrículos que están dentro de cada hemisferio. Entonces los ventrículos laterales son estructuras que tienen forma de C, ahora se las voy a mostrar, que son aquellas que alojan el líquido cefalorraquídeo. Esto es un ventrículo lateral. Este que está acá es un ventrículo lateral que tiene cuernos o astas, un asta anterior, un cuerpo, un asta posterior y un asta inferior. Este que está acá es el del otro lado, tiene también un cuerno o asta anterior, un asta posterior, no sé si se aprecia ahí, ¿sí? Sobrepuesto sobre este, y tiene un asta inferior que está acá. Este que está acá es justo el tercer ventrículo que queda en medio de los dos tálamos. Este es el acueducto de Silvio y este es el cuarto ventrículo. Entonces este sería todo el sistema ventricular, lo que está dentro de cada hemisferio, más el tercer ventrículo que se ve acá y el cuarto ventrículo. Esto que está acá es la comunicación, ya lo vamos a ver, se llama agujero de Monro. Piensen que estos ventrículos laterales están ubicados de la siguiente manera. Esta asta anterior se encuentra sobre el lóbulo frontal. El cuerpo está sobre el lóbulo parietal. El asta posterior sobre el lóbulo occipital. Y el asta inferior sobre el lóbulo temporal. Es decir que los ventrículos abarcan todo el hemisferio cerebral, de arriba a abajo y de adelante a atrás. Si yo voy a poner esta imagen que está acá, podríamos decir que el ventrículo lateral hace así, ¿sí? Tiene hacia adelante, es el cuerno o asta anterior, hacia atrás el cuerno o asta posterior y hacia abajo el cuerno o asta inferior, ¿sí? Que se dirige a cada uno de los hemisferios cerebrales.
Si yo miro en esta imagen que está acá, voy a acercar el celular, por ahí se ve esto que está acá oscuro, este es el cuerpo calloso, este es un corte bien sagital. Esto que está acá oscuro es el cuerpo del ventrículo lateral. Esto que está acá es la cola o el asta posterior que va hacia el lóbulo occipital. El asta anterior va hacia el lóbulo frontal y el asta inferior va hacia el lóbulo temporal que está de este lado. O sea que abarca todo el hemisferio cerebral y que tienen un volumen importante los ventrículos laterales. ¿Sí? A ver acá, si lo ponemos en esta imagen, ahí estaría el asta anterior, el cuerno o asta posterior y el asta inferior. Y acá estaría el cuerpo de estos ventrículos laterales. El tema es que cuando nosotros hacemos los cortes de estos ventrículos laterales, porque nosotros vamos a ver todo esto cortado, cuando hacemos los cortes de los ventrículos laterales, por lo general el corte pasa por acá o pasa por acá. Por lo tanto, lo que yo voy a ver no va a ser ni el cuerno inferior, y esto depende en donde lo vea. Puede ser que yo vea solamente el cuerpo, o puede ser que si el corte pasa más abajo vea la cabeza o la parte anterior y la parte posterior, ¿sí? Entonces la imagen de esos ventrículos laterales va a variar según por dónde pase el corte. Entonces ahora sí vamos a volver a las estructuras tomográficas. Si yo veo esta imagen de acá, esto es de arriba hacia abajo. Este corte pasa tan arriba que ni siquiera veo los ventrículos laterales. ¿Sí? No sé si se aprecia, ahora voy a acercar el celular. Ahí, ¿sí? Este corte pasa tan arriba que no se ven los ventrículos laterales. Este corte apenas se ve el cuerpo. En este corte se ve un poco más los ventrículos laterales. Y en este corte veo el asta anterior, acá veo masa encefálica y acá veo el asta o cuerno posterior. Entonces la forma de estos ventrículos laterales va a variar por donde pasa el corte. Y recuerden que la estructura que separa a ambos ventrículos laterales, que es esto que está acá, se llama septum lucidum, ¿sí? Entonces vamos a volver con otras imágenes, porque esto es así, es para ver muchas imágenes y tratar de entender, pero si el corte pasa por acá arriba, entonces si pasa por acá el corte no veo el ventrículo, si pasa por acá penitas veo la parte superior, si pasa por acá abajo voy a ver esto, acá veo masa encefálica y veo esto que está acá, ¿sí? Esas eran las tres imágenes que veíamos recién. Fíjense si vuelvo para atrás en estas imágenes. ¿Ven? En acá veo el asta anterior y el asta posterior del ventrículo lateral. Acá veo el asta anterior y veo el asta posterior. En realidad, el ventrículo lateral, que tiene esta forma de C, pasa por arriba de los núcleos de la base. ¿Se acuerdan que estaba el caudado? ¿Se acuerdan que acá en esta imagen, esto es difícil chicos, pero ¿se acuerdan de esta imagen que estaba el caudado y que pasaba a los tálamos? Bueno, el ventrículo lateral empieza acá y pasa por arriba de todo esto. Entonces yo voy a ver la partecita del ventrículo lateral que está acá adelante, que es el asta anterior, y voy a ver el asta posterior que está por acá. Acá se la sé en este sentido. Un ventrículo lateral y el otro ventrículo lateral. Entonces acá veo el ventrículo lateral pasa todavía por arriba del cuerpo del caudado. Empieza acá, pega toda la vuelta y termina acá. Empieza acá, pega toda la vuelta y termina acá. Esos son los ventrículos laterales, que son de tamaño importante, que abarcan todo el hemisferio cerebral, empezando desde el lóbulo, desde la parte anterior, que va al lóbulo frontal, lóbulo parietal, esto va al lóbulo occipital y esto va al lóbulo temporal. Y por acá queda el tercer ventrículo, y acá queda el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Acá estaríamos a la altura de los tálamos. Cuando nosotros vemos en los cortes, lo que estamos viendo es la parte de acá arriba. ¿Sí? Hay un corte que pasa por acá, entonces vemos el ventrículo lateral, el tálamo, el tercer ventrículo, que es este que está acá, y seguimos y vemos el resto del ventrículo lateral. Por eso de ahí que tenemos esta imagen que les había mostrado acá. ¿Sí? El ventrículo, acá tenemos los núcleos, acá tenemos la parte del ventrículo lateral, hasta anterior y hasta posterior del ventrículo lateral. Ven que esta se ve mucho más larga porque el corte es más arriba, esta se ve más corta porque el corte es más chiquito. Entonces, esperen que quería mostrarle también, a ver acá, ven, acá también, sí, ahora voy a acercar la imagen, ¿sí? Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Ven? Acá apenas se ve el cuerpo del ventrículo lateral, es un corte más arriba, un corte un poquito más abajo, se ve la parte también del cuerpo. Acá se ve el cuerpo y se empieza a ver el asta anterior y el asta
posterior, el septum lucidum en el medio, separándolos. Acá vemos, ¿sí? Vemos los núcleos de la base estarían acá y acá está el asta anterior y el asta posterior, ¿sí? Y por debajo acá estaría a la altura de lo que sería el caudado, el putamen, los tálamos, todo lo que estudiamos recién, ¿sí? Depende del corte, ya estos son cortes más abajo. Depende del corte, va a ser qué parte de los ventrículos laterales estamos viendo. Bien, y para hablar un poquito de la teoría de los ventrículos laterales, entonces decimos que los ventrículos laterales están situados a lo largo de ambos hemisferios. Voy a acercar el celular. Están situados a lo largo de ambos hemisferios y constan de un asta anterior que se dirige al lóbulo frontal, un asta posterior que se dirige al lóbulo occipital, un asta inferior que se dirige hacia abajo y hacia adelante en el lóbulo temporal y el cuerpo que se dirige o que se proyecta sobre el lóbulo parietal. Los ventrículos laterales están conectados al tercer ventrículo a través de los orificios interventricular u orificio de Monro. Es decir, que todo esto que es un ventrículo lateral, que es grande y que abarca todos los hemisferios, a través de esto que está acá, que es el agujero de Monro, que hay dos, uno por cada uno de los ventrículos, se conecta con el tercer ventrículo. Entonces, los ventrículos son los productores del líquido cefalorraquídeo, tanto los laterales como el tercero y el cuarto, pero mayormente los laterales porque son los de mayor tamaño. Entonces, el líquido cefalorraquídeo que se forma en los ventrículos laterales, a través del agujero de Monro pasa al tercer ventrículo. El tercer ventrículo que estaba entre los tálamos y a través del acueducto de Silvio pasa al cuarto ventrículo que ya estaba más abajo entre la protuberancia y el cerebelo. La idea de este video era que ustedes aprendan en este contexto los ventrículos laterales formando parte de los hemisferios cerebrales. Después vamos a estudiar todo lo que es el recorrido del líquido cefalorraquídeo en forma más completa y acabada.